En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Movimientos sindicales, campesinos, ronderos, organizaciones barriales de toda naturaleza, miembros, militantes y hasta dirigentes de partidos de centro y hasta de derecha han votado por el profesor Castillo en esta segunda vuelta. Son ellos, profesor Castillo, los que lo han hecho presidente, no el doctor Vladimir Cerrón. No se engañe. Este 28 de julio va a ocurrir en el Perú un acontecimiento trascendente, más allá incluso de lo que los peruanos estamos dispuestos a reconocer, porque tenemos la incapacidad de mirarnos en el espejo de lo que somos y de cómo nos ve el mundo. Después de 200 años de república frustrada, en un país donde se ha crecido en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria, lo que ha generado la admiración del mundo. Los más elementales problemas de la sociedad no están resueltos. En el Perú, el agua potable es un derecho al que no tiene acceso demasiada gente. En el Perú, una vivienda digna es algo que no se ha resuelto para millones de peruanos. En el Perú, un sistema de salud adecuado que te permita atender tus urgencias no existe ni de lejos. En el Perú, la educación pública ha sido por años abandonada para dar paso a una educación privada en demasiados casos de pésima calidad. Ese es el Perú que tenemos después de 200 años. Un país rico en el que lamentablemente, como decía la campaña del profesor Pedro Castillo, hay demasiados pobres, lo cual es una insensatez, no tiene pies ni cabeza. O sea, ¿cómo hemos podido permitir que nos ocurra esto? Es decir, no es la falta de recursos lo que ha fallado, ha sido la conducción del país lo que ha fallado. Y por eso es tan importante y significativo que después de tener una fila de presidentes que están yendo presos, que se suicidaron para no ir presos, que se escaparon del Perú para no ir presos, que están maniobrando para no ir presos, porque están todos ellos involucrados en escándalo de corrupción. Un modesto maestro rural, rondero, campesino, se convierte en presidente de nuestra república al cumplirse el bicentenario de la misma. Pero es importante en este contexto que el profesor Pedro Castillo tenga absolutamente claras algunas cosas que no debería olvidar. La primera de ellas es que la mitad del país no es que no votó por él, votó en contra de él. Votó contra la posibilidad de que él se convirtiera en presidente de la República y lo hizo por la convicción que tiene cerca de la mitad de los peruanos que un gobierno del profesor Castillo podría llevarnos a un destino como el que se vive hoy en Venezuela. La gente que ha votado por Keiko Fujimori no ha votado por ella, ha votado contra el profesor Pedro Castillo por ese temor que le han inoculado durante semanas. Pero el profesor Pedro Castillo tiene que entender no solamente esto, es decir, que tiene que gobernar no solo para los que votaron por él, que por escaso margen fueron más que los que votaron en contra, sino que tiene que gobernar para todos los peruanos. Pero el presidente Castillo tiene que entender también que él no está en la presidencia de la República donde se va a instalar este 28 de julio gracias al doctor Vladimir Cerrón. No, señor. El profesor Castillo tiene que ser consciente de que ganó estas elecciones a pesar de Vladimir Cerrón. Porque el sentimiento de los peruanos que votaron por él, de que en este país finalmente se produzca un cambio, ha sido más poderoso que la desconfianza legítima que produce un hombre que está sentenciado por el delito de corrupción, diga lo que diga y haga lo que haga, que ha conducido un gobierno regional que hoy utiliza los puestos públicos para cedérselos a quienes están con ellos y donde hay escándalo tras escándalo de corrupción. Y ese manejo no lo quiere la gente que votó por el profesor Castillo para el Perú. La gente no quiere que se repita
lo que ha estado ocurriendo en el gobierno regional de Junín del señor Vladimir Cerrón en el Perú. Y tiene que ser consciente el profesor Pedro Castillo de que si él fue presidente o si él pasó a la primera vuelta fue en primer lugar por el voto de los maestros, de sus maestros, de esos que hicieron la huelga el año 2017, de esos que nos recordaron a todos los peruanos, no solo que en el Perú los maestros están muy mal pagados, sino que la educación pública estaba abandonada y era una vergüenza a la que los peruanos teníamos que mirar, reconocer para empezar a cambiar. Es en primer lugar a esos maestros y con esos maestros con los que el profesor Pedro Castillo tiene una deuda. Pero no solamente con ellos. Cuando el profesor Castillo ha ganado la segunda elección por un escaso margen, lo ha hecho por el voto de gente de los más diferentes sectores políticos y sociales. No solo partidos de izquierda, movimientos sindicales, campesinos, ronderos, organizaciones barriales de toda naturaleza, miembros, militantes y hasta dirigentes de partidos de centro y hasta de derecha han votado por el profesor Castillo en esta segunda vuelta. Son ellos, profesor Castillo, los que lo han hecho presidente, no el doctor Vladimir Cerrón. No se engañe. Y si alguna deuda tiene usted con el con el doctor Vladimir Cerrón por haberle permitido hacer uso de su registro para que usted sea candidato, con la representación parlamentaria que Perú Libre tiene hoy y que no la hubiera obtenido si no fuera por usted, esa deuda está largamente pagada, porque tienen una representación parlamentaria mayor a la que son realmente como partido sin usted, profesor Castillo. Tiene usted una enorme responsabilidad. El Perú no puede resistir un gobierno de corrupción más. El Perú no puede resistir que la ineficiencia continúe, que tengamos recursos que se mal usan, que no se utilizan para resolver los problemas de la gente. El Perú tiene una enorme posibilidad hoy con el disparo de los precios de los minerales en el mercado mundial por la reactivación de la economía en los Estados Unidos, en Europa y sobre todo en la China. Tenemos una enorme posibilidad de cambiar la vida de los peruanos gobernando para los ciudadanos y en primer lugar para los más pobres. Pero esa posibilidad de transformación no la va a lograr usted si no recluta a la gente capaz de hacer esa transformación. Porque para resolver todos y cada uno de los problemas del Perú hay gente que tiene ideas, respuestas, posibilidades y alternativas y que está dispuesta a fajarse si le dan el espacio para hacerlo. Las decisiones que usted tome sobre quiénes deben componer su gobierno y quiénes deben estar en los ministerios tendrían que estar relacionados directamente con las calificaciones y cualidades de la gente para ejercer la función. Y no por cuál fue o no su papel en tal o cual campaña electoral o cuáles son sus convicciones ideológicas, sino cuáles son sus cualidades y capacidades para resolver los problemas de los peruanos. Tiene usted, profesor Castillo, una oportunidad extraordinaria en sus manos. Y yo creo que es muy importante que en una circunstancia como esta, usted tiene que ser capaz de saber escuchar, de escuchar el mensaje, insisto, no solo de los que no votaron por usted, sino contra usted, pero sobre todo el mensaje de aquella gente que ha puesto en usted la esperanza de tener en el Perú finalmente, un gobierno que gobierne, valga la redundancia, para el interés de la gente e insisto, sobre todo de los más pobres. Depende de usted, profesor Castillo, y depende de a quien escucha. Hablemos claro.